Hermanos, está llegando el momento de nuestro estudio, tiempo de estudiar. Esta semana hemos estado leyendo y estudiando la porción semanal de la Torá que lleva por nombre Vayetse. A ver otra vez, Vayetse. Vayetse, que significa y salió. ¿Quién salió? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué salió? ¿Verdad? Jacob, el patriarca Jacob, él salió. Dice Vayetse, es la palabra hebrea. Recuerde que dividimos el estudio de la Torá en 54 porciones para todo el año. Y esta porción, o mejor dicho, cada porción se le pone un nombre. El nombre de la porción usualmente es la primera frase con la que empieza precisamente la porción de la Torá. Entonces esta porción empieza con esta palabra, Vayetse, y salió Jacob. Salió de la tierra de Canaán, ahí donde estaba habitando, juntamente con sus padres, juntamente con su hermano, y salió hacia la tierra de Harán, la tierra de sus abuelos, y salió para allá porque tuvo que hacerlo, ya que tenía una amenaza de muerte. Entonces Jacob salió, y con esa salida de su tierra para ir a refugiarse a otra tierra, él estaba prefigurando lo que sería el exilio de los hijos de Israel, la necesidad de los hijos de Israel de salir de su tierra, precisamente porque habría de haber sobre ellos una amenaza de muerte, al igual que ocurrió con el patriarca Jacob, que tuvo que salir y buscar refugio en la tierra de Harán. Allá en la tierra de Harán estaban los familiares de su abuelo. La familia de Abraham habitaba en aquel lugar. Y nos dice la bendita Torá que Jacob llegó allá, pero en el trayecto él estuvo en varios lugares muy interesantes, pero el primer lugar fue un lugar que era conocido con el nombre de Ciudad de Luz, o simplemente Luz. En ese lugar, en la intemperie, el patriarca durmió aquella noche y tomó una piedra como almohada, dice la Torá, y ahí él tuvo un sueño que él calificó como algo terrible, porque dijo él, ciertamente este lugar es una puerta que conecta con el cielo. Así lo calificó, así lo designó, y así llamó Jacob a ese lugar, le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios, porque él consideró que en ese lugar se abría una puerta que conectaba con el cielo. Entonces fíjese el tema de los portales, estos portales dimensionales que tanto se ha hablado de ellos en los últimos tiempos. Y en la escritura ya se hablaba de esto. Entonces Jacob dice, aquí hay un portal que conecta la tierra con el cielo. Y ciertamente ese lugar con el tiempo llegaría a ser la santa ciudad de Jerusalén. Y no solamente eso, sino que en ese lugar se habría de construir el sagrado templo. Entonces no se equivocó Jacob cuando dijo que allí, en ese lugar, había una conexión, había una puerta que conectaba el cielo con la tierra. Después de ese sueño, en donde él soñó una escalera, el Eterno de pie, allá arriba en la escalera, ángeles que subían y que bajaban. Y una vez que el Eterno le habla en ese sueño y ratifica con él el pacto que había hecho con Abraham y el pacto que había ratificado también con Isaac, ahora
ese mismo pacto se ratifica con Jacob. Él sigue su camino, él hace un compromiso con el Eterno y se compromete con el Eterno de que él entregará los diezmos de todo lo que el Eterno le dé, si el Eterno va con él y lo bendice. Y una cosa muy interesante que vemos en esta porción es que nos damos cuenta que el patriarca Jacob no tenía dinero, no tenía nada. Entonces, esto es muy interesante porque Abraham era un hombre rico, ¿verdad? Pero Jacob, ¿qué tiene Jacob? Hay un hermano allá afuera, si alguien, dejen abierta la puerta porque ahorita están como confundidos, ¿verdad? Porque está el portón cerrado y no vayan a pensar que ya se quedaron afuera. Se cerró la puerta como en el arca de Noé y nadie más entró. Está abierto. Entonces Jacob, hermano, ¿qué llevaba Jacob? No llevaba nada. No tenía nada. Y podemos preguntarnos qué pasó con toda la riqueza que tenía Abraham. Porque Abraham, dice la Torá, fue un hombre muy rico. Pero cuando observamos nosotros la vida de Isaac no parece ser la vida de un hombre rico. Es como si Abraham no le hubiese dejado herencia a Isaac. Entonces, ciertamente algo tuvo que haber pasado. El caso es que ahora Jacob no tiene nada. Se supone que cuando una persona adquiere los derechos de primogenitura, pues con ellos adquiere también la mayor parte de la herencia de su padre. Pero Jacob no recibe absolutamente nada. No solamente eso, lo que sí recibe es amenaza de muerte y tiene que irse. En este viaje, el patriarca sufrió mucho. En su estancia en aquella tierra que no era la suya, aunque era la tierra de sus abuelos, hay que decir que no era su tierra. Y él se sentía como un extraño en aquel lugar. Y hay que decir que él padeció mucho en su estancia en Harán. Sin embargo, él llevaba muy claro el propósito en este viaje. Y su propósito prioritario era encontrar una esposa. Él quería encontrar una esposa, él rogó al Eterno por esto. Y cuando él conoció a Raquel junto a aquel pozo de agua, mire, hemos dicho en otras ocasiones que los pozos de agua tienen algo sublime, algo espiritual muy fuerte ocurre, porque grandes cosas ocurrieron precisamente junto a pozos de agua en las Sagradas Escrituras. Pues ahí conoce Jacob a Raquel y desde el primer momento él se enamora de ella. Cuando él sabe quién es Raquel, la Torá dice que la abrazó y lloró. Algunos dicen que desde ahí Jacob ya está sintiendo el dolor futuro, porque Jacob era profeta. Como los demás patriarcas, él recibió revelaciones de parte del Eterno de cosas que habrían de ocurrir en el futuro. Y de hecho es el tema que nos ocupa hoy. Pero estamos haciendo una recapitulación de lo que es la parashá, lo que es la porción. Jacob entonces conoce a Raquel y después finalmente llega al lugar, a la casa de su tío, Labán. Y ahí entonces comienza una aventura para el patriarca y lo que sería, podríamos decir, una lucha, una como disputa o una especie de competencia con su tío, como viendo a ver quién era el más tramposo de los dos, ¿no? A ver quién le iba a ganar al otro. Porque Labán era un hombre así, algo tramposo, ¿cierto? Y Jacob, pues no se dejaba. Y también en eso de hacer trampa, pues tenía lo suyo.
Entonces, nos dice la Torá que pasaron 20 largos años. Los primeros 7 años fueron porque Jacob le pidió a Labán a su hija Raquel. Le dijo: dame a tu hija por esposa y a cambio yo voy a trabajar para ti durante 7 años. Labán dijo: perfecto, 7 años serán de trabajo. Al cabo de 7 años se realiza la boda y resulta que Labán le entrega a su hija mayor, a Lea, y no a la menor, que era la que Jacob quería. Cuando Jacob se da cuenta del engaño, pues ya era demasiado tarde. Él había tomado a Lea como su esposa. La boda se había realizado y se había consumado. Sin embargo, Jacob se enfureció y le reclamó a su suegro: ¿por qué me has engañado? Y Labán, muy tranquilo, le dice: pues es que no es una costumbre de nosotros que la hija menor se case antes que la mayor. Aquí hay un orden y aquí primero se casa la mayor y ya luego la menor. Así que si quieres a la menor, pues trabaja otros 7 años y te la doy. O sea, ahí vemos cómo era Labán de tremendo. Jacob amaba a Raquel y trabajó otros 7 años. Entonces ahí ya fueron 14. Y dice la Torá que todavía Jacob añadió 7 años más. 7 años más. Y sabe que esta semana, cuando estaba estudiando la porción, y después de muchos años de leer estos textos y de estar enseñando también sobre las parashiot semanales, el Eterno me mostró algo que nunca había visto o de lo que no me había dado cuenta. Siempre pensé, porque así lo dice la Torá, que los 7 años finales fueron más que nada para que Jacob pudiera tener un capital, ¿sí? Trabajar ahora sí por dinero. 7 años por la primera esposa, otros 7 años por la segunda esposa, y los 7 años finales pues para ganar algo de dinero y poder tener algo que darle a su familia. Sin embargo, creo que Jacob añadió 7 años más porque él se dio cuenta que él tenía una deuda por algo malo que había hecho. Y cuando él fue engañado y se le negó a la mujer que amaba y se le entregó a otra, seguramente él recordó lo que él había hecho con su padre, el engaño que él hizo para con su padre para quedarse con la primogenitura. Y cuando él entendió eso, entonces él quiso pagar su falta. Y esa es la razón de fondo, esa es la razón real por la cual Jacob quiso añadir 7 años más. Trabajo 7 años por una esposa, 7 años por la otra esposa y 7 años para saldar mi deuda. Esa deuda que le pesaba en el alma, esa deuda por esa acción que cometió en complicidad con su madre para engañar a Isaac y así despojar a Esaú de su primogenitura, que realmente Esaú no la quería, la había despreciado. Pero decíamos en la semana, las cosas tienen que hacerse con orden, tienen que hacerse de la manera debida. Y tenemos que decir que Jacob no había hecho las cosas bien. Entonces, esos años extras sirvieron al patriarca para estar en paz con el Eterno, pero a la vez, como vemos en la Torá, para enriquecerse. Porque en esos 7 años el Eterno bendijo a Jacob de una manera sobrenatural. De tal modo que dice la Torá que los hijos de Labán y Labán mismo empezaron a ver al patriarca Jacob con otros ojos. Ya no les simpatizaba, ya no les caía bien. Veían que él se estaba enriqueciendo y los hijos de Labán decían: Jacob está despojando a nuestro padre de todos sus bienes, aunque eso no era verdad. Ellos habían hecho un trato y dentro de ese trato
los animalitos que nacían de ciertas características eran para Jacob y los otros eran para Labán. De hecho, dice la Torá que en 10 ocasiones por lo menos, Labán cambió las cosas. Es decir, que Labán veía que Jacob estaba enriqueciéndose. No, ¿sabes qué? Mejor estos van a ser para mí y los otros para ti. Pero luego nacían de los otros. Y él volvía a cambiar, pero ya nunca las cosas le salieron bien a Labán. Tuvo que reconocer de alguna manera que el Todopoderoso estaba detrás de esto. No eran las tretas de Jacob. Él, según él, hacía sus experimentos y todo esto, ¿no? Pero era el Eterno quien decidió bendecir al patriarca. Y en 7 años, entonces, los 7 años finales de su estancia, ahí se convirtió en un hombre muy, pero muy rico. Finalmente, cuando ve que ya su suegro y sus cuñados lo están viendo con recelo, y quizás incluso hasta con odio, Jacob recibe la instrucción del Eterno de que es tiempo de regresar. El Eterno le habla a Jacob y le dice: toma a tus mujeres, toma a tus hijos, toma tus bienes y regresa a tu tierra. Y Jacob lo hace. Pero otra vez, Jacob no hace las cosas bien. Esa tendencia que tenía el patriarca, esa tendencia que nosotros de pronto también tenemos, que aunque conocemos de la palabra de Dios, que aunque conocemos la Escritura y sabemos lo que tenemos que hacer, lo hacemos de manera equivocada. Entonces, ¿qué le costaba a Jacob hacer las cosas bien? Pero no, él decidió hacerlo a escondidas. Así como salió de su tierra por temor a su hermano, así salió también de acá, a escondidas. Finalmente Labán se da cuenta de esto, le avisan, y aunque Jacob ya llevaba 3 días de ventaja, 3 días de camino, Labán le dio alcance, porque Jacob pues marchaba despacio con tanta riqueza, con tantos animales, con tanta gente, iba marchando lento. Labán lo alcanza, pero Labán había sido avisado por el Eterno de que no le fuera a hacer nada a Jacob. El Eterno le habló para tranquilizar a Labán y decirle: no lo vayas a maltratar, o sea, no le vayas a tocar ni un cabello. Y Labán entiende. Sin embargo, Labán lo alcanza y sí lo recrimina, sí lo enfrenta y sí le reclama: ¿por qué te fuiste así? ¿Por qué saliste de esta manera? Te hubieras despedido bien. Yo te hubiera hecho una fiesta de despedida, si hubieran hecho las cosas como deben hacerse. Pero bueno, ya estaba hecho. Y entonces llegamos a este punto de la lectura séptima en el libro de Génesis, capítulo 31, verso 43 hasta el capítulo 32, verso número 3. Voy a hacer la lectura, que es la última, la séptima lectura de esta porción, que dice: entonces contestó Labán y le dijo a Jacob: las hijas son mis hijas, los hijos mis hijos, las ovejas mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. Pero a mis hijas, ¿qué he de hacer a estos hoy, o a sus hijos que dieron a luz? Pero ahora, vamos, concertaremos un pacto yo y tú, que será por testigo entre yo y tú. Entonces tomó Jacob una piedra y la erigió por monumento. Y dijo Jacob a sus hermanos: recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montículo y comieron allí junto al montículo. Lo llamó Labán al montículo Yegar Sahadutá, y Jacob lo llamó Galad. Entonces dijo Labán:
este montículo es testimonio entre yo y tú hoy. Por eso se llamó su nombre Galaad. Mientras que, respecto al mirador, dijo: observe el Eterno entre yo y tú, pues nos ocultaremos uno del otro. Si harás sufrir a mis hijas, o tomarás mujeres además de mis hijas, no hay hombre con nosotros. Mira, Dios será testigo entre yo y tú. Y dijo además Labán a Jacob: he aquí que este montículo, y he aquí el monumento que he erigido entre yo y tú. Testigo es el montículo este, y testigo el monumento, que yo no pasaré a ti de este montículo, ni tú pasarás contra mí de este montículo. Y este monumento para mal. Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzgarán entre nosotros, el Dios de sus padres. Entonces juró Jacob por el temor de su padre Isaac, y sacrificó Jacob un sacrificio en el monte, y llamó a sus hermanos para comer pan. Comieron pan y pernoctaron en el monte. Madrugó Labán a la mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, bendijo a ellos, se fue y volvió Labán a su lugar. Jacob fue en su camino y lo encontraron ángeles de Dios. Entonces dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre del lugar aquel Mahanaim. Y ahí concluye nuestra séptima lectura de la Parashá Vayetze. Y de esta lectura final tomamos el tema que pusimos como título: el testimonio de los dos campamentos. Porque, como pueden darse cuenta, en esta última porción se destacan dos cosas. Y mejor dicho, se destacan dos lugares con nombres que Jacob les puso. Así como aquel lugar le había llamado Betel, ahora hay dos nuevos lugares con nombres que Jacob les adjudica, uno llamado Galaad y el otro llamado Mahanaim. Cuando juntamos los nombres de estos dos lugares, entonces sale este tema, ya que Galaad es, el significado de Galaad es como piedras del testimonio, y Mahanaim, el significado de Mahanaim es dos campamentos, así literalmente. Entonces juntamos el significado de ambas palabras y obtenemos esto: el testimonio de los dos campamentos. Decíamos que el patriarca Jacob, al igual que los otros patriarcas, es un profeta. Es alguien ungido por el Eterno para recibir revelaciones de cosas que ocurrirían en el futuro. Y de alguna manera estos dos lugares son muy reveladores. Jacob hace un pacto con su tío Labán. Y este pacto es donde ellos deciden levantar un montículo de piedras, unas piedras encima de otras, y levantan este montón de piedras y lo ponen como una señal. Porque recuerde usted que los pactos siempre tienen que tener una señal. ¿Cuál es la señal del pacto, por ejemplo, que el Eterno hizo con Noé? El arco del Eterno, ¿sí? No arco iris, acuérdense, no le diga arco iris, porque arco iris es pagano. Iris es una diosa pagana, y ella no es la dueña de ese arco es el arco del Creador del universo. Entonces, ese arco que sale hasta el día de hoy en los cielos, se muestra especialmente cuando llueve. Ese arco es la señal del pacto que el Eterno hizo con Noé. Ahí está, ahí sigue, inamovible, lo cual nos dice que los pactos, como decimos cada Shabbat, los pactos que el Eterno hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué cosa, hermanos?
están vigentes y están activos. Si el pacto que hizo con Noé está vigente y activo, también los pactos que hizo el Eterno con los patriarcas de igual manera están vigentes y están activos. Por más que haya personas que lo nieguen y por más que haya gente que diga que el pacto antiguo o que el viejo pacto o que el Antiguo Testamento, como le dicen, ya no está vigente, la realidad es otra. Los pactos están vivos, están vigentes. Los pactos del Eterno son eso, son eternos y duran para siempre. Entonces, ellos levantan este montón de piedras como una señal, porque en cada pacto tiene que quedar una señal. El pacto que el Eterno hizo con Abraham también tuvo una señal. ¿Cuál fue esa señal? La el Brit Milá, la circuncisión, la señal del pacto que el Eterno hizo con Abraham. O sea, esa es la señal. El Eterno habría de hacer un pacto con todo Israel, con todo el pueblo de Israel, y establecería también una señal de ese pacto con toda la nación de Israel. ¿Cuál es esa señal? La Torah. El Shabbat. Es el Shabbat. La Torah es la constitución, ¿verdad? Es los mandamientos, pero la señal del pacto es el Shabbat. Entonces, por tal razón, esa señal prevalece hasta el día de hoy, diciendo que el pacto sigue vivo. Mientras la señal esté ahí, el pacto sigue vigente. No ha pasado. Entonces, este es un pacto de hombres. Es un pacto entre dos personas. No es un pacto que están haciendo con el Eterno, aunque ponen al Eterno como testigo. ¿Sí? Entonces, cuidado cuando hacemos esto, porque la cosa es muy seria. Cuando hay un pacto entre dos personas, pero tú llamas a Dios como testigo, tú pones al Eterno como testigo de ese pacto, entonces esto adquiere un tinte de algo muy serio, de algo sobrenatural, de algo que va a trascender. ¿Qué sería un ejemplo de esto? El matrimonio. El matrimonio. Porque cuando tú te casas bajo un sistema religioso, el que sea, y llamas a Dios por testigo, entonces ese pacto toma otras dimensiones. ¿Sí? Estos hombres, Jacob y Labán, ponen al Eterno como testigo del pacto que ellos están haciendo, y ponen esta señal y le ponen por nombre a ese lugar Galaad. Galaad, que muchas iglesias han adoptado ese nombre, ¿no? Conozco iglesias que se llaman así, y es un bonito nombre. Literalmente, Galaad es las piedras del testimonio. Hubo otro lugar que tenía un nombre parecido, que le pusieron el nombre Joshua, antes de entrar en la tierra prometida. ¿Se acuerda alguien de aquel lugar? Un nombre parecido a Galaad, y también tiene que ver con piedras. Por eso es muy parecido. Por ahí lo escuché. Más fuerte. Gilgal. Gilgal. Muy parecido. Gilgal en hebreo es Gilat. Nosotros decimos Galat, pero en hebreo es Gilat. Gilgal es casi igual. Entonces, Gilgal es ese lugar en donde Josué también levantó, pero allá eran unas piedrotas. Estas eran piedras pequeñas, ahí apenas un pilar, un montículo, ¿verdad?, de piedras. Pero allá, en la entrada de Canaán, Josué, levantó unos pilares de piedras, pero allá sí enormes. ¿Y qué tenían de especial aquellas piedras de Gilgal? ¿Se acuerdan qué tenían de especial esas piedras?
¿Qué ordenó el Eterno que hicieran con ellas? Estaban apiladas. Ajá, pero tenían una particularidad. Ahí en esas piedras se escribió la Torá completita. El Eterno dio la orden: escriban toda la Torá completita en esas piedras. Vaya trabajo, ¿no? Y ahí quedó ese lugar, Gilgal, con esas piedras, con la Torá escrita. Y por eso es que de allí es que Su Majestad Yeshua en una ocasión dijo, cuando le estaban diciendo: dile a tus discípulos que callen, cuando estaba entrando en Jerusalén, la entrada triunfal, y la gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y los religiosos decían: diles que se callen. Pensaban: si callamos a los discípulos, callamos a todo el pueblo. ¿Y se acuerdan que dijo el Mashiach? Si les digo que se callen, las piedras van a hablar. Pero él está hablando de esas piedras de Gilgal, no de cualquier piedra, sino aquellas piedras del testimonio, porque las piedras de Gilgal son piedras del testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La Torá, que estaba ahí escrita completita en aquel lugar. Entonces, esto es algo maravilloso. Pues tenemos aquí este lugar, Gilat, que es un montículo de piedras que van a servir como señal de este pacto que establecen entre dos hombres, y que podemos ver en estos dos hombres y en este pacto algo profético. Podemos ver algo que se relaciona precisamente con los dos campamentos que aparecen después. ¿Qué creen ustedes que está representando en ese momento Jacob y Labán y los dos campamentos que aparecen? ¿Qué piensan que está representándose ahí? ¿Son un simbolismo de qué? De las dos casas. De las dos casas, de los dos reinos. El pueblo de Israel se habría de dividir en dos. De hecho, más adelante vamos a ver cómo el patriarca Jacob, antes de su encuentro con su hermano Esaú, va a dividir su campamento en dos. Otra vez, reiterando de una manera profética lo que habría de pasar en un futuro. El reino tendría que dividirse con la finalidad de sobrevivir. Anoche que hablábamos acerca del texto de Marcos capítulo 11 y hablábamos de la higuera, ¿cuántos escucharon el tema anoche? Sobre la higuera. ¿Le entendieron? Porque mi esposa me dijo: oye, no entendí muy bien, y dijo que después lo iba a escuchar otra vez porque estaba un poquito difícil. Y dije: bueno, lo voy a escuchar yo también para ver si lo entiendo. A lo mejor no fui muy claro. Pero bueno, el tema ayer era más que nada el principio de que a veces tienes que llevar a cabo un sacrificio para poder salvar el cuerpo completo. En este caso, el reino de Israel se tuvo que dividir para poder salvarlo. Si no se hubiera dividido, hermanos, es muy posible que Israel, si hubiera permanecido completo, hubiese fracasado. Entonces, realmente las cosas fueron así porque tuvieron que ser así. Decíamos el ejemplo ayer de que en el cuerpo humano a veces es necesario amputar una parte del cuerpo para salvar la vida. Si una persona tiene gangrena, si una persona tiene cáncer en alguno de sus órganos, entonces muchas veces es necesario sacrificar una parte de tu cuerpo para salvar la vida. Y ese es el principio del que hablábamos ayer, y de que algunos cuestionan por qué Su Majestad Yeshua maldijo la higuera, y al maldecir la higuera lo acusan de estar quebrantando la Torá.
en el mandamiento que prohíbe hacerle daño a los árboles frutales. Ya explicamos anoche, ¿no? Yeshua no estaba dañando un árbol frutal, no tenía frutos para empezar, ni los iba a tener porque no tenía estas flores que debería de tener el árbol. Entonces no estaba transgrediendo la Torah, pero aún si así hubiese sido, decíamos, el principio existe de que a veces es necesario quebrantar un mandamiento con la finalidad de un bien mayor. Y pusimos el ejemplo de David cuando entró en el templo. ¿Cuántos mandamientos quebrantó el rey David entrando en el templo y comiéndose los panes? Varios, ¿verdad? Varios mandamientos quebrantó. Pero ahí había un bien mayor. Había que salvar la vida del rey, porque la vida del rey David era muy importante. Su reinado, de hecho, todavía ni siquiera comenzaba en forma. Así que eso fue necesario, quebrantar esas leyes o esos mandamientos para un bien mayor. Ya dijimos que eso no significa que el fin justifique los medios, para que no se vaya a malinterpretar. Que alguien vaya a decir, entonces el fin justifica los medios. No. Cuando es de parte del Eterno, si el Eterno te está dando su aprobación, como fue el caso de David, o como fue el caso dijimos el ejemplo del profeta Eliseo, del profeta Elías, que en su momento también quebrantaron mandamientos de la Torah para lograr un bien mayor, mucho más grande. Pues el Eterno les dio la aprobación. No podemos andar por la vida quebrantando mandamientos para lograr un bien según nosotros si no tenemos la aprobación del Eterno. ¿Se entiende eso? Pues eso fue el tema de ayer. Entonces, decíamos que esto de la higuera y ese principio del que hablábamos ayer, de alguna manera conecta con este tema en los dos campamentos. Entonces fue necesario que Israel se dividiera para que pudiera sobrevivir, para que pudiera prevalecer a través de los siglos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermanos, ha sido cruelmente perseguido desde su mismo nacimiento. El pueblo de Israel se fue gestando como nación dentro de Egipto, y dentro de Egipto hubo intentos de exterminio para el pueblo de Israel. O sea, todavía ni era una nación y ya estaba siendo atacado, ya había intentos de exterminarlo. Y a partir de ahí, y desde que Israel fue nación, formalmente nace como nación en la montaña de Sinaí, cuando el Eterno entrega la Torah, y ahí formalmente es el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel. Y a partir de ahí, y durante sus 40 años en aquel desierto, ¿cuántas veces Israel tuvo que luchar? ¿Cuántas veces tuvo que enfrentar enemigos que lo atacaban, muchos por nada, solo porque lo consideraban una amenaza y lo atacaban? Y a través de la historia siempre ha sido así. Israel ha sido un pueblo muy castigado, muy atacado, y el Eterno tomó la decisión para proteger al pueblo de tantas cosas que era necesario que se diera esta división. Y esa división y el hecho de que la mayor parte del pueblo se perdió entre las naciones, es decir, fue exiliado, fue disperso y se olvidaron de su identidad, eso ayudó a que el pueblo sobreviviera. Hoy el pueblo de Israel está disperso entre todas las naciones del mundo, muchos todavía sin saber quiénes son, pero eso no quita que el Eterno conoce a cada uno por nombre y sabe quiénes son parte del pueblo elegido. Esto cuando hablamos de la casa de Efraín, las 10 tribus. Recordemos que Israel se dividió en dos reinos. Uno desapareció por completo. El otro no desapareció por completo, pero
sí quedó, digamos, visible un pequeño remanente de la casa de Judá. Porque la casa de Judá, después del exilio del año 70, cuando fue destruido el templo por los romanos, cuando fue destruida la santa ciudad de Jerusalén y fueron dispersos todos los judíos que habitaban ahí, ese remanente también fue como que desapareció. Aunque empezó a aparecer este remanente judío en distintas partes. Se establecieron en algunas regiones importantes de Europa que la Torá dice, la Torá profetizó en donde se iban a refugiar, ¿se acuerdan? La región de Sefará, le llama el profeta. Ahí la región de Sefará, que es la península ibérica, donde es España y Portugal. Esa región serviría como un refugio, como un bastión muy importante para el pueblo judío. No es su tierra, pero finalmente ahí le sirvió como refugio, así como al patriarca Jacob le sirvió como refugio durante 20 años la tierra de Harán. Bueno, al pueblo judío le ha servido como refugio durante muchos cientos de años, le sirvió la región ibérica, pero después también de ahí fueron expulsados. La gran mayoría de ellos fueron expulsados, exiliados otra vez. ¿Hacia dónde? Hacia acá, continente americano. Y de esa manera es que hay tantas comunidades, tantas colonias judías en todo el continente americano. A cualquier país a donde usted vaya en el continente americano va a encontrar comunidades judías. Créanlo, desde la Patagonia, allá en el sur, hasta Alaska, acá en el norte, en todos lados hay comunidades judías. Aquí en México, la comunidad judía es muy grande, en distintos lugares. En México, en Guadalajara, en Monterrey, sobre todo las grandes ciudades. Aquí en Reynosa hay comunidades judías también, aunque usted no lo crea. Pequeñitas, pero hay. Entonces, ese campamento, porque estamos hablando ya de los dos campamentos, el campamento de Judá y el campamento de Efraín, las dos casas, los dos reinos, que el Eterno quiso que se dividieran con la finalidad de sobrevivir. Estos campamentos tienen un testimonio que guardar. Hay un testimonio que estos dos campamentos deben de dar en los tiempos finales. Y eso es de lo que hablamos acá. ¿Cuál es ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio de los dos campamentos? Sabemos que han sobrevivido. El campamento de Efraín sin identidad, pero sobrevivió. Y en estos tiempos finales Efraín está regresando. El exiliado Efraín está despertando. En estos tiempos se está cumpliendo la parábola del Mashiach, del hijo pródigo, porque el hijo pródigo es Efraín, que en el exilio y viendo la condición tan terrible que está viviendo, de pronto dice la frase, y volviendo en sí. Esa frase es tan significativa. Volviendo en sí, como alguien que despierta, como alguien que regresa de la misma muerte, como alguien que está en coma y de pronto vuelve, regresa, reacciona y se da cuenta de quién es. Porque el hijo pródigo así dijo, y volviendo en sí dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí deseando comer la comida de los puercos? Yo tengo una casa, yo tengo un padre, yo tengo un lugar donde estar. Regresaré a la casa de mi padre. Es cuando él reacciona. Es cuando él se da cuenta. Tuvo que pasar muchas penurias, muchos sufrimientos, pero finalmente reaccionó. Y dijo, volveré a la casa de mi padre. Hermanos, Efraín está despertando. Efraín está volviendo en sí en estos tiempos.
Y esto hace algunos años, 8 años, 10 años atrás, cuando empezábamos a conocer de esto, lo veíamos como algo tan inseguro. Tomábamos estos temas como algo hasta con cierta desconfianza. Pero sabe que algo que nos dio muchísima fuerza fue el descubrir, como el profeta Elías, que no estábamos solos y que el Eterno estaba despertando gente en todos lados. Y hoy, a más de 8 años, 10 años de distancia, somos testigos de que esto no lo para nadie, de que esto no lo detiene nadie, de que esto ha crecido con tanta fuerza y cada vez más y más y más personas están despertando, reaccionando, reconociendo su identidad como pueblo de Israel, reconociendo al Dios del pacto, reconociendo al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada vez más personas regresan. El testimonio entonces se está cumpliendo por el lado de Efraín. Hemos dicho muchas veces, en cada campamento hay una particularidad. El campamento de Judá mantuvo la Torá, mantuvo la palabra, mantuvo los mandamientos, permaneció en ellos a pesar de todo. El campamento de Efraín tiene al Mesías, tiene al Mashiach de su parte, porque el Mesías también fue exiliado. Y porque el Mesías dijo: yo he venido a buscar y a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. La casa de Judá no necesitaba al Mesías en aquel tiempo. La casa de Efraín necesitaba ser rescatada. Y ese rescate se ha estado llevando a cabo por cientos de años. Y miren lo que dijeron estos hombres en el pacto que hicieron, Labán y Jacob. Hay una parte en donde dice: nos ocultaremos el uno del otro. Tú no me verás a mí y yo no te veré a ti. Tú no pasarás de estas piedras para acá y yo no pasaré de estas piedras para allá. ¿Qué pacto tan extraño, ¿no? Digo, porque los pactos normalmente son para unir. Los pactos normalmente son para que las personas se unan, entren en una sociedad. Pero este es un pacto muy extraño que divide. Este es un pacto que delimita, que dice: tú te vas para allá, yo me voy para acá y ya no nos vamos a ver. Nos vamos a alejar y nos vamos a esconder el uno del otro. Y ni tú vas a venir para acá y ni yo voy a ir para allá. Y ponemos al Eterno como testigo de esto. Oiga, qué cosa. Yo creo que ni ellos entendieron lo que estaban haciendo. Pero ellos están prefigurando precisamente un pacto que habría de servir para que el pueblo del Eterno pudiera sobrevivir y pudiera permanecer hasta el fin de los tiempos. Dividido, sí, pero que pudiera permanecer. ¿Cuál es entonces el testimonio? Cada uno tiene algo importante. La casa de Judá, la Torá escrita. La casa de Efraín, la Torá viviente, que es Yeshua. Ambos tenemos algo de nuestro lado. Sin embargo, cuando hablamos acá de Galaad y de Mahanaim, el testimonio de los dos campamentos, estamos hablando de un testimonio que se debe de dar en conjunto. Un testimonio que ambos campamentos deben de cumplir. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, a partir del verso 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo
vosotros los gentiles biológicamente, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el alma de Mashiach, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos formó una unidad, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en las ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, firmando la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio del sufrimiento del madero, destruyendo allí las enemistades. Y vino y anunció las buenas noticias de Shalom a vosotros que estabais lejos, y Shalom a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra del ángulo el mismo Mashiach Yeshua, cuyo edificio se va armando y crece para ser un templo sagrado en el Adón, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta palabra profética que escribe Rab Shaul en la carta a los Efesios es el cumplimiento de lo que estamos planteando acá. El testimonio de los dos campamentos, hermanos, es la unidad. Es la unidad a la que hemos sido llamados. Es esa unidad que se veía muy lejana. Esa unidad que se veía incluso como imposible por muchos, pero que cada vez está tomando más fuerza en nuestros días. Porque cada vez más gentiles estamos reconociendo al Mesías Yeshua como el Mesías de Israel, y estamos regresando al pacto, y cada vez más judíos están también reconociendo la mesianidad de Yeshua. Entonces esta unidad se está dando poco a poco, pero con mucha fuerza. Nos alienta mucho ver noticias como el video que les compartí, y que no sé si le pudieron entender el video donde está este rabino judío explicando acerca del Mesías Yeshua, y bueno, la hermana Ángela me ayudó a traducir, y aún así no lo entendía muy bien, pero lo que sí es, ese video lo publicó el rabino Dan Ben Abraham, que como ustedes saben es un rabino mesiánico, y publicó ese video en un grupo donde estamos en WhatsApp de la Alianza Mesiánica, y el Rab Dan Ben Abraham dijo: el tiempo está muy cerca, el pueblo judío está despertando, el pueblo judío está creyendo cada vez con más fuerza en el Mesías Yeshua. Cada vez son más rabinos judíos ortodoxos que están reconociendo el nombre de Yeshua, están reconociéndolo como el Mesías. Eso, hermanos, no quiere decir otra cosa, sino que el tiempo de la unidad está cada vez más cerca. Lamentablemente, eso significa también que el tiempo de la gran tribulación está cada vez más cercano también.
porque ambas casas, ambos campamentos, seremos perseguidos, declara el libro de Apocalipsis. Pero sabe que esa persecución va a ser ¿cómo diríamos? La cereza del pastel. O sea, esa persecución o esa gran tribulación va a servir más que nada para unir a los dos pueblos, unir a los dos hermanos que han estado separados por tanto y tantos siglos. El testimonio entonces de los dos campamentos es la unidad. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en tiempos pasados había una animadversión muy marcada entre el judaísmo y el cristianismo, por así decirlo. Pero esa animadversión en los últimos años, mire, ha ido reduciendo. El Eterno ha estado preparando el camino y preparando los corazones de ambos lados para que lleguemos a los tiempos proféticos de los que habla Pablo en su carta a los Efesios. Porque para eso es que el Mashiach vino y fue sacrificado, como él declara, para que de ambos pueblos se hiciera uno solo y el reino de Israel pueda ser finalmente restaurado. Estamos en la antesala de eso, hermanos, y el testimonio que nos toca dar entonces a nosotros en estos días y en estos tiempos es precisamente ese, el testimonio de que la unidad se acerca. La unidad, y mire, es muy delicado esto porque recuerde usted que mientras nosotros estamos yendo por un camino, por el camino correcto, está el enemigo marcando un camino que es siempre como imitación, como el fin del camino que el sistema de este mundo marca es confundir. Porque usted estará también quizás en conocimiento de que igual ya se retomó el tema de la unidad de las religiones. Se está retomando esto con mucha fuerza. ¿Sí lo han visto? Que se está retomando y que ya incluso ya está el lugar, no sé cómo le llaman, pero ya hasta tiene nombre y todo. Allá ¿dónde está? Iván es el que sabe todo esto. Pero me parece que está allá en Turquía. Por ahí está este lugar, este edificio tan fastuoso, en donde ya está construido y ya ahí se van a juntar las 3 religiones más grandes del mundo. Y ya están dentro, ya hicieron actos y ya están líderes del judaísmo, sobre todo del sionismo, ya están dentro de este acuerdo. Líderes cristianos también ya están dentro y líderes del Islam también. Entonces, esto ya se está concretando, ya se están cerrando filas para que haya una religión oficial en todo el mundo. Nosotros no estamos hablando de eso. O sea, eso es lo que los hombres están haciendo. Nosotros hablamos de lo que Dios está haciendo, y que es unir a los dos pueblos. Pues no quiero crear confusión porque, como mencioné, cristianismo y judaísmo, pero más bien aquí es la unidad de las dos casas, de la casa de Efraín y de la casa de Judá. Eso es lo que el Eterno está haciendo, y ese es el mensaje, ese es el testimonio para estos días finales. La unidad. No la que promueve el hombre, no la que promueve el dragón, sino la unidad que está profetizada en las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, preparémonos para esos tiempos que ya están tocando a la puerta. Shabbat Shalom, que el Padre les bendiga muchísimo y nos dé el entendimiento de cara a todos los acontecimientos que aún vienen por delante. Shabbat Shalom. Vamos a pasar al tiempo de las ofertas.